listos, hermanos? Vamos a empezar la escuela dominical. Vamos a orar, hermanos. Y ahorita después los niños se van a ir a sus clases, ¿ok? Vamos a orar. Samuel, ora por favor para empezar la escuela dominical. Señor, te damos gracias por este día, de que usted nos dio otro día de vida, Señor. Y de que usted bendizca esta escuela dominical, Señor. Y de que nos cuide allá en nuestras clases, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, los niños pueden tomar asiento, niños a sus clases. Vamos a su clase. Y ahora vamos a estar viendo, hermanos, cómo puedo saber que soy salvo. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Ok, hermano, vamos a esperar que los niños vayan a su clase. Hermana, lleve también a su niño a la clase. ¿Ya le tiene nombre? ¿Todavía no tiene nombre? Sí, ¿Jason? ¿Jason a la clase? Sí. A la clase. Okay, ¿le falta poco, hermana? Sí. Falta poco. Ya los primeros días de febrero. Sí. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a empezar con nuestro estudio de ahora. Y vamos a ver, hermanos, cómo puedo saber que yo soy salvo. ¿Okay? ¿Cómo puedo saber que yo soy salvo? ¿Okay? Es importante saber, hermanos, porque nuestra seguridad es saber en realidad si somos salvos o no somos salvos. ¿Okay? Es necesario, hermanos, saber, o cómo podemos saber nosotros que somos salvos. Es lo más importante que nosotros debemos saber ante todo. No importa lo que nosotros aprendamos a futuro, cómo vivir como cristianamente. Lo más importante, hermanos, es que nuestra fe tenga raíz, que nuestra fe tenga fundamento bíblico. ¿Ok, hermanos? Porque con nosotros confiamos en lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sabemos que la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios y es palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Todo lo que Dios nos dijo aquí en su palabra. ¿Ok, hermanos? Y Dios no contradice. ¿Ok? Dios no contradice su palabra. Entonces, hermanos, nosotros todo lo agarramos de aquí. Solamente la Escritura. ¿Ok, hermanos? Y aquí nos podemos aprender cómo podemos saber que somos salvos. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir primero, hermanos. Vamos a ir a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y vamos a estudiar, hermanos, este tema el día de hoy. Porque es importante, hermano. Incluso, hermanos, la forma que reaccionamos, la forma que vivimos, la forma cómo llevamos nuestra vida, la forma como respondemos a las elecciones, todo esto, hermanos, la forma como respondemos en nuestra vida está en esto, está en saber de que somos salvos. Pero a veces, hermanos, podemos estar diciendo, o pueden estar diciendo que son salvos porque hicieron una oración. Y no es eso, hermano. No se trata de la oración. Se trata de que realmente usted haya puesto su fe, o yo haya puesto mi fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No es una fe ciega, como muchos dicen. No, porque no podemos ver a Dios. No quiere decir que es una fe ciega. No, la fe ciega es porque la gente dice fe ciega porque no está mirando las obras que nosotros hacemos. Pero la fe no está ciega cuando nosotros empezamos a actuar como cristianos, a hacer las obras que Dios nos preparó de antemano. ¿Okay? Entonces la fe, hermanos, que yo tengo no es una fe ciega, es una fe que cualquiera puede ver. Por mi comportamiento, por mi conducta, de acuerdo a la Escritura. ¿Okay? Si nosotros creemos la palabra de Dios, hermanos, entonces nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. No solamente vamos a ser oidores, sino también hacedores. Pero es necesario primero, hermanos, saber de que somos salvos y por qué somos salvos. No se trata de que, yo soy salvo porque yo hice la oración. No, hermano, usted necesita saber por qué es salvo. Necesita saber por qué usted va a ir al cielo. Yo voy a ir al cielo, yo estoy seguro que voy a ir al cielo. Yo le puedo decir un montón de cosas de por qué voy a ir al cielo. En diferentes maneras, pero todo lleva a lo mismo. Todo en la fe en el Hijo de Dios. Todo la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz por mis pecados. Él llevó todos mis pecados sobre sus espaldas, dice la Biblia. Amén. Hasta su padre se alejó de Él. Dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando lo dejó solo, entonces Él estuvo ahí y lo dejó solo. ¿Por qué? Porque cargó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Dice la Biblia, hermanos, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque Él se llevó eso. Y yo acepto el regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Entonces a mí me toca aceptar el regalo de salvación que me ofrece, el sacrificio que Él hizo por mí. Yo lo acepto. Señor, gracias por morir por mí. Yo soy pecador y mientras esté en este cuerpo seguiré siendo pecador, pero mientras yo crea en ti, mientras yo sé por qué soy salvo, mi vida va cambiando, va santificándose, haciéndose más semejante a nuestro Dios. La Biblia dice, hermanos, sé santo porque yo soy santo, dice Dios. En otra palabra, lo que Dios está diciendo es que sí se puede. Es lo que está diciendo. Dios no nos va a pedir nada que no se pueda. Por ejemplo, Él no nos iba a pedir que siguiéramos los 513 mandamientos que están en los mandamientos, en la ley. Él no nos pide eso. Él lo que dice, ok, ¿quieres ser salvo? Sigue los mandamientos. Y luego dice, no vas a poder, porque si quebras una, haz de cuenta quebras todas. No puedes. Entonces te envió a mi hijo. Okay, pero algunos todavía quieren seguir la ley. Todavía creen que son perfectamente suficientes para cumplir la ley perfectamente. No se puede. Es imposible. Me dice un señor, le estaba hablando de Cristo y me dice un señor, no, es que tengo que cumplir los 10 mandamientos. Y le dije, ¿pero qué digo que son 10? Solamente los 10 es un resumen de los 513 mandamientos. Ahora, no nos vayamos allá, le dije. Usted necesita saber cómo ser salvo, le dije. Y me dijo, claro, yo sé cómo, seguir los 10 mandamientos. Y le dije, ok, no nos vamos lejos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y ni se lo sabía, hermanos. Ni se lo sabía. Lamentablemente, hermanos, hay muchas iglesias engañando y buscando su propia perfección, su propio sacrificio de hacerse daño a su propio cuerpo para alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita, por eso se llama gracia. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la gracia de Dios? Gratuitamente, porque es gracia. ¿Ok, hermanos? No por sacrificio, sino por obediencia. ¿Ok, hermanos? Obediencia, así como Cristo fue obediente. ¿Ok, hermanos? Y vamos a ver ahorita, hermanos, vamos a ir a Hechos 16:31. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Necesitamos estar seguros, hermanos, de que somos salvos. ¿Ok? Recuerde, no diga, yo soy salvo porque hice una oración. Incluso otros dicen, yo soy salvo porque me arrepentí de todos mis pecados. Ojo, hermanos, tengan mucho cuidado. Cuando vaya a Cristo, usted le va a decir a Cristo le va a preguntar a usted, ¿por qué deberías entrar al cielo? Entonces usted le va a decir, porque yo me arrepentí de todos mis pecados. No, hermanos, no es eso. Porque usted lo que está diciendo es, como me arrepentí de todos mis pecados, yo ya estoy limpio para entrar al cielo. No, hermanos, lo que nosotros debemos decir es que yo puse mi fe en el que pagó, el que me perdonó, el que pagó por todos mis pecados. Y eso causó que Dios me perdonara, que Dios me mirara limpio, porque Él, por medio de la fe, yo creí en Él. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, es cuando nosotros nos arrepentimos de creer en todo lo demás, menos en Jesús. Pero cuando nos arrepentimos es cuando dejamos todas nuestras creencias para solamente voltearnos y mirar a Jesús. Por ejemplo, si uno dice, yo soy salvo porque yo me arrepentí de todos mis pecados. ¿Usted se acuerda de cuáles se arrepintió? Si yo fuera, pongo un ejemplo, si usted va al cielo y usted dice, yo me arrepentí de todos mis pecados, y póngale que yo soy Jesús, si yo le digo, ¿de cuáles te arrepentiste? De todos. Pues dime cuáles. Porque no fue tu obra la que te trajo al cielo. No fue tu arrepentimiento el que te limpió, sino fue el creer en mí, el dejar todo, en otras palabras, que te arrepentiste de todo lo que creías antes, para solamente creer en Jesús. ¿Ok? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en sí, hermanos, yo no puedo decir, yo me arrepentí de esto, me arrepentí de eso. No, hermanos, ahora, fíjese, si usted me dice,
Uno de mis pecados era la mentira antes de ser salvo. Entonces yo soy salvo porque me arrepentí de todos mis pecados, incluso de la mentira. ¿Usted sigue mintiendo? Sí. ¿Entonces realmente se arrepintió? No. Ahora, fíjese la diferencia. Usted antes creía en otras cosas para llevarlo al cielo. Sí. Y cuando se arrepintió, dijo, ahora yo solamente creo en Jesús para ir al cielo. ¿Eso cambia o no cambia? Sí. Entonces, ¿usted todavía cree en Jesús? ¿Que es el único medio para ir al cielo? No, o sea, no te puedes ir para atrás. Pero si decimos que nos arrepentimos de todos nuestros pecados, echaríamos mentiras porque realmente no nos arrepentimos genuinamente porque lo seguimos haciendo. Sí. ¿Ok? Entonces, arrepentirnos, hermanos, se trata de arrepentirnos de que antes creíamos en otras cosas como medio para ir al cielo, pero nos arrepentimos, dimos la vuelta y miramos solamente a Jesús. Entonces, solamente por fe en Jesús, solamente por fe en Jesús, y nos arrepentimos, en otras palabras, nos arrepentimos de lo que creíamos antes para voltear a Jesús. Y a consecuencia de todo eso, a consecuencia de nuestra fe en el Señor Jesucristo, de arrepentirnos, de voltear nuestra mirada solamente a Jesús para salvación, a consecuencia de eso, nuestros pecados fueron perdonados. Porque créanme, hermanos, que yo no sé cuáles pecados en total llevó Jesús en la cruz por mí. Él los llevó todos. ¿Yo sé cuáles? No, todos. Yo no los puedo nombrar porque son demasiados. ¿Ok? Entonces ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos, quiere decir cambio de mente. Cambio de mente. Cambié mi mente. O sea, cambié mi mente de esto a solo la fe en Jesús. Eso es arrepentimiento. ¿Ok, hermanos? Otras personas, hermanos, confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Ay, Señor, sí me siento mal. Y eso es lo que la hacemos parecer a veces, hermanos, cuando decimos, es que yo soy salvo porque me arrepentí de todos mis pecados. Pues fue un remordimiento solamente porque se sigue haciendo. Seguimos pecando. Entonces, hermanos, ahora, hablando de la salvación, porque hay un segundo paso cuando nosotros ya tenemos nuestra fe en Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Ya somos perdonados. Ahora un cristiano debe confesar su pecado. ¿Ok? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos diciendo a Dios, sí, Señor, estamos de acuerdo de que yo he pecado contra ti. Y es cuando viene la acción de santificarnos, de limpiarnos, para ya no volverlo a hacer. ¿Ok? Poco a poco se va quitando eso. ¿Ok? Eso se llama santificación progresiva. Es donde cada día, cada mañana, buscamos el rostro de nuestro Dios, limpiarnos y limpiar. Pero esto es para el salvo, para que el que ya ha tenido fe en el Señor Jesucristo. Y es donde la fe se empieza a materializar en nuestra vida. O sea, se empieza a ver. ¿Okay? Yo miro a un cristiano y digo, wow, su fe no es ciega porque yo puedo ver la fe en Cristo en la forma que Él vive, o en la forma que ella vive, en la forma que ha hecho cambios, en la forma que hace y sirve a Dios. En esa forma se materializa nuestra fe. ¿Ok, hermanos? Entonces, y eso es muy delicado, hermanos, eso de no confiemos en arrepentimiento de nuestras malas obras. No confiemos en esto, solamente confiemos en Jesús. Yo no dije, yo soy salvo. Una de las cosas por la cual yo soy salvo es porque dejé de tomar. Yo soy salvo porque una de las cosas que dejé fue el mentir. Yo sé, no, eso va a cambiar conforme el tiempo pase. Ya siendo salvos. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de la salvación instantánea. ¿Ok? La salvación del alma. Por fe. En cambiar nuestra mente, en que antes creíamos otras formas de medio de salvación, pero ahora yo solamente creemos en Jesús y en su sacrificio. ¿Ok, hermanos? Si yo fuera salvo por arrepentirme de todos mis pecados, hermanos, entonces no necesito a Jesús. Solamente necesito orar y decir, Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, me arrepiento de todos mis pecados. Sálvame, llévame al cielo. Es facilito, ¿no?
¿verdad? No es eso, hermanos, porque va a seguir pecando. Sí. Voy a seguir pecando. Entonces, ¿qué pasó con el arrepentimiento genuino? No. El cambio que está pidiendo nuestro Dios ahí es el cambio de mente hacia Él, hacia Jesús. ¿Ok, hermanos? Hacia Jesús. Entonces, ¿por qué eres salvo? Porque yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Porque antes yo creía otros medios de salvación, pero ahora, como me arrepentí, cambié mi mente, ahora ya solamente creo en el sacrificio que Él hizo por mí. Y tus pecados y todo eso, Él los borró a consecuencia de su sacrificio, porque Él se los llevó en la cruz del Calvario. ¿Se los llevó tu arrepentimiento de pecado? No, se los llevó Él, por solamente yo confiar en Él, por solamente cambiar mi mente a lo de antes, que creía que había formas de que yo iba al cielo, pero ahora ya no creo eso. Cambié mi mente, ahora yo solamente creo que Él es el único que se los pudo llevar. Es todo. ¿Sí, miren, hermanos? Sí. Hay que tener cuidado, hermanos. Es que yo me arrepentí de mis pecados. ¿Sigue mintiendo? Amén. ¿Seguimos haciendo cosas? Sí. Amén. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Diríamos. Entonces, hermanos, hay que estar bien seguros en esto, hermanos, ¿ok? Esté seguro en eso. Y no guiemos a la persona. ¿Quieres ir al cielo? Arrepiéntete de todos tus pecados. No es eso. ¿Quieres ir al cielo? Acepta el sacrificio de Jesucristo. Y a consecuencia de eso, tus pecados serán perdonados. Y ya que somos hijos de Dios y tenemos comunión con Él, ahora ya vamos y confesamos. ¿Ok? Dice 1 de Juan 1:9, hermanos. Ahorita vamos a ir, hermanos. Es que quiero que entiendan primero desde el principio. ¿Ok? 1 de Juan 1:9. Dice aquí, hermanos, se lo voy a leer. Dice el versículo 8. ¿Ok? 1:8. 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchos, hermanos, y yo lo he escuchado, yo no le estoy diciendo de algo que yo mire en internet, no, yo lo he escuchado de cristianos que van a iglesias bautistas bíblicas. Y lo he escuchado que ellos dicen, yo soy salvo porque yo me he arrepentido de todos mis pecados. Y arrepentirse de sus pecados quiere decir que usted ya no lo va a hacer. Que usted ya no va a pecar. Eso es lo que está diciendo. Porque ya se arrepintió, entonces ya no tiene pecado. ¿Okay? Ya no va a pecar. Ahora, si usted dice, es porque yo confío en Jesús como mi Salvador, eso nunca se borra. A un salvo, hermanos, aunque esté en pecado, usted nunca se le va a borrar. Porque eso es lo que lo va a motivar a usted, ir a Jesús. ¿A hacer qué? ¿Arrepentirse de ese pecado o a lo que dice el versículo 9? Versículo 9, ¿qué dice? Sí que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. De toda maldad. Entonces, nosotros confesamos a Dios, Señor, ya siendo salvos. Ya siendo salvos, porque aquí le está diciendo, en el capítulo 2 dice, versículo 1 dice, hijitos míos, está hablando esto a sus hijos. Está hablando esto a los salvos. Está diciendo, como tú eres ya salvo, tú lo que tienes que hacer es confesarme tu pecado. No me digas, Señor, me arrepiento de este pecado, porque le está diciendo, ya no lo voy a hacer. Le estamos diciendo a Él, mentiroso. Y la verdad no está en nosotros, porque nosotros vamos a seguir pecando. Pero si nosotros decimos, Señor, confieso mi pecado a ti, gracias Señor por traérmelo a mi mente y yo gracias lo voy a confesar ante ti, esto es lo que estoy mal, es lo que estoy equivocado, Señor, yo sé que tú me limpias de toda maldad, en solamente confesártelo, porque con eso yo estoy diciendo que sí es cierto, tiene razón, que yo he pecado, y eso me ayuda a mí a decir, ya no lo quiero hacer, Señor. Ayúdame, posiblemente lo vuelva a hacer, Señor, pero Señor, me agarro a tu gracia para cuantas veces caiga, me voy a levantar, porque tu gracia, el trono de tu gracia, que yo me acerco, me ayuda a levantarme, aunque haya confesado el pecado ese que tenía. Confiésaselo a Dios, confiésaselo las veces que sea necesaria. Él perdona. ¿Cómo dice que Él nos enseña a perdonar también? 70 veces 7, ¿verdad? Hasta 70 veces 7.
Imagínense, hermanos. Entonces Él nos perdona. Pero confesémoslos. Confesemos. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando bien, hermanos? ¿Están entendiendo la diferencia entre el arrepentimiento y la diferencia entre confesar? ¿Ok? Y dice aquí, hermanos, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ¿para quién? Con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Ok, hermanos? Entonces, fíjese, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, si yo le digo a usted, ¿ya se arrepintió de su pecado? Sí. Entonces, ¿por qué lo sigue haciendo? Usted me va a decir, es que pues, perdí la salvación. Me caí de la gracia. ¿Qué pasó? Y es donde entra la confusión. Es donde entra la confusión porque estamos mal usando las palabras. ¿Okay? Yo he escuchado de personas cristianas, hermanos, que van en buenas iglesias, que me han dicho, no, es que uno ya no debe de pecar porque uno ya se arrepintió. Y arrepentimiento quiere decir, genuino es cuando usted ya no lo vuelve a hacer. ¿Y por qué sigue pecando? ¿Y por qué seguimos pecando? Entonces no es un arrepentimiento genuino. Ahora, me arrepentí de la forma de salvación. Me arrepentí, dejé todo lo que yo creía antes para salvación, para solamente creer en Jesús. Ahí no ha cambiado, hermanos. Aunque siga pecando, aunque peque menos, aunque peque más, esa posición ya nunca cambia. Porque yo realmente, genuinamente me arrepentí para solamente creer en el que me puede salvar. Ahí ya no cambia. ¡Pero pecaste! Él es fiel y justo. Yo confieso mis pecados. Y luego dice también, hermanos, creo que es los Proverbios, dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. ¿Ok? Entonces, hermanos, y misericordia quiere decir, hermanos, cuando nosotros le confesamos a Él nuestro pecado y nos apartamos de ese pecado, Él, su misericordia está sobre nosotros, va a decir, yo te ayudo, no te preocupes, yo te ayudo. Yo te ayudo a que cada vez te santifiques más, mejores más, hagas menos esto, y tarde o temprano se va a ir. Por ejemplo, para mí, hermanos, eran las malas palabras. Ya no me salen las malas palabras. ¿Por qué? Porque yo lo que ofrecí a Dios, Señor, cambia mi forma de hablar. Cambia mi forma de esto, cambia mi forma de pensar, Señor. Ayúdame. Y como Él miró que yo me quería apartar de eso porque detenía mi lengua, entonces Dios dijo, ahí está, alcancé misericordia. Y cuando no alcanzamos misericordia, hermanos, es cuando Dios no nos manda al infierno a los hijos. Lo que hace es que nos disciplina. Nos disciplina. ¿Ok? Pasa cosas en nuestra vida donde, ay, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué? Cuando usted diga, ¿por qué me pasa esto, Señor? Examínese. ¿Cómo anda con Dios? Y si usted en su corazón dice, Señor, perdóname si te he ofendido. No tengo ningún pecado que no he confesado. Todo lo he confesado, Señor. Pero, Señor, si es disciplina o si es una prueba, ayúdame a pasarla. Porque hay disciplina, hay consecuencia de pecado, pero también hay pruebas, hermanos. ¿Ok? Dice uno, ay, dice, amanecí bien crudo y mi esposa ya me quiere dejar. Estoy en pruebas. ¿Cuáles pruebas? Esas son consecuencias. ¿Ok? Hay que diferenciar consecuencia. Ahora sí, hermanos, ahora sí vamos al estudio. Mi esposa se le olvidó mi reloj. Vamos a ir, hermanos, a Hechos 16:31. ¿Lo tienen? Quería que quedara bien claro esto, hermanos, ¿ok? ¿Cuál es nuestra posición? Y quería que quedara clarísimo esto, ¿ok? ¿Ya le quedó claro? ¿O lo repito? ¿Amén? Ok. Ok. 16:31. ¿Lo tienen? Dice ahí, hermanos. Dice, sé que soy salvo porque... Y luego aquí le voy al versículo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Entonces, sé que soy salvo, ¿por qué? Porque creí en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Si nosotros, hermanos, así como Cornelio, Dios le dio una promesa a él. Jesús le dijo, mira,
sé salvo tú y también va a ser salvo tu casa. Esa promesa fue para él. Pero las promesas de Dios, hermanos, también aplican a muchos de nosotros, a los cristianos. Porque si mi testimonio está bien, si yo creo en el Señor Jesucristo, los que me siguen a mí también se van a convertir. Otros no, otros sí. Pero nuestra casa inmediata van a seguir, hermanos. ¿Ok? Van a seguir. ¿Ok? Entonces somos salvos, hermanos, ¿por qué? Por creer. Por creer en el Señor Jesucristo. Vamos allá a Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. 5:12 dice: el que tiene, ¿lo tienen? Primera de Juan, está casi al final de la Biblia. Primera de Juan 5:12. El que tiene, ¿al qué? Al Hijo. Al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene ¿qué? La vida. Así de fácil, hermanos. Así de fácil. ¿Tengo al Hijo o no tengo al Hijo? Eso es lo que nos va a salvar. Eso, nuestra salvación depende de eso. Oh, pero yo me arrepentí 1000 veces. ¿Tienes al Hijo? No sé. Pues entonces, de nada te sirve. He seguido todos los mandamientos, soy una buena persona, he ayudado a todos los pobres. Pues qué bueno, porque los pobres se beneficiaron, pero usted no. ¿Por qué? Porque la salvación es primero. O tiene al Hijo o no lo tiene. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás de nada va a servir si no tiene al Hijo. Ahora, si usted tiene el Hijo y ayuda a los pobres, ¡qué bendición! El que da al pobre, a Jehová presta, dice la Biblia. Imagínense. ¿Qué, hermanos? El que da al pobre, dice un pastor, yo estoy pobre. El que da al pobre, a Jehová presta. Y viene toda la congregación y me dan al pastor, porque el pastor está pobre. A Jehová presta. Ok, hermano, entonces si usted es salvo, si usted cree en el Señor Jesucristo, empiezan las obras. Ok, de nada sirve hacer obras sin Jesús, porque no le son contadas, no le van a ser contados, hermanos. Todo es contado desde que usted acepta a Jesús en adelante. Ok, todo eso. Ahora, hermano, vamos ahí a 1 de Juan 3:14. 1 de Juan 3:14. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. ¿Tienen? Ok. Sé que yo soy salvo, ¿por qué? Ok. Va a ser 3:14. 1 de Juan 3:14. Dice ahí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese lo que dice. Los cristianos. Nosotros sabemos. No dice, pues yo creo que nosotros sabemos. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Aquí está diciendo Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos ¿a quién? A los hermanos. Entonces esa es otra evidencia, hermanos. Amar a los hermanos. Y dice aquí, el que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? En muerte. Entonces una de las evidencias que son es amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. ¿Ok? Es por eso que Dios dice que una de las cosas que aborrece su corazón, su alma de nuestro Señor, es la discordia entre los hermanos. Oh, Dios aborrece eso, hermanos. ¿Ok? Abomina, dice la Biblia. 7 pecados, dice. 6 pecados aborrece mi alma y aún uno abomina mi alma. Algo así, hermanos. Y eso abominación cuando nosotros, hermanos, estamos divididos dentro de la iglesia. Cuando hay división, eso es obra de Satanás. Él viene y planta esa semilla de discordia para que los hermanos se peleen entre sí. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a ir, hermanos, a 1 de Juan 2:3. 1 de Juan 2:3. Ahí mismo, hermanos, capítulo 2, versículo 3. 1 de Juan 2:3. El otra vez, hermana Denise, me estaba acordando, dije, híjole, la Biblia. ¿No tiene Biblia usted, no, verdad? Le voy a agarrar una, porque siempre me acordé, hermanos,
Me acordé la semana pasada y dije, el domingo voy a llevar una Biblia para Denise. Y se me ha olvidado, pero vamos a traerte una Biblia. Dios mediante, para que ya la tengas, tu Biblia. Si no, te la lleva a la casa de mi esposa, para que la tengas ahí. Es bueno tener la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque aprender la palabra de Dios nos da la seguridad. Eso lo vamos a ver después. Pero traer, hermanos, leer la Biblia nos dice, a ver si es cierto que dijo, a lo que dijo el pastor el versículo, a ver si es cierto, Biblia. A ver si es cierto esto, Biblia. Todo Biblia. Y usted me va a poder acusar y decir, pastor, eso no dice la Biblia. ¿Y cómo va a saber? Si usted tiene su Biblia. Tiene su Biblia. Entonces todo es basado en la Biblia, hermanos. ¿Ok? Todo es basado en la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué cree que nadie puede reprender lo que estoy enseñando? Porque están los versículos. Y no nomás uno, hermanos. Porque dice, nomás usó un versículo y lo usó a su conveniencia. No, hermanos, todos estos hablan de lo mismo. ¿Ok? Fíjese lo que dice ahí, 1 Juan 2:3. Dice ahí, fíjese lo que dice, hermanos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjese, ¿ok? Fíjese esto. Ojo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus ¿qué? Mandamientos. Sus mandamientos. Ok. No, una persona no es salva por guardar los mandamientos. Pero muestra que conocemos a Dios cuando los guardamos. ¿Sí entiende o no entiende? Se lo voy a explicar bien, fíjese, para que lo entiendan bien. Dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En que se materializa y hacemos lo que nosotros creemos. Ahora, dice aquí, otra vez se lo voy a decir, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé que realmente yo soy salvo? ¿Cómo soy realmente que yo le conozco a nuestro Señor? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que yo realmente creo que Jesús instituyó la iglesia? ¿Cómo realmente creo que Dios vive en mí y que Él dice que no deje de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Cómo materializo mi fe? Si Él dice que vayamos y ganemos almas, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo vengo pronto. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos demostrar que nosotros sabemos y conocemos a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Ok? Haciendo su voluntad. Ahora, fíjese lo que dice. Uno de los mandamientos de Dios es Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos, ganar almas, la gran comisión. Otro nos dice amar a quién? A nuestros ¿qué? Prójimo, a nuestros hermanos. ¿Ok? Otro mandamiento que tengan. Ir a la iglesia. Orar sin cesar. ¿Qué más? ¿Otro mandamiento? No mentir, guardar nuestra lengua. Honrar a nuestros padres también. Honrar a nuestros padres. Todo eso son mandamientos. Si le conocemos a nuestro Dios, ¿qué vamos a seguir? Los mandamientos. Si le seguimos, si le conocemos, vamos a obedecerle. Si no le conocemos, entonces no vamos a seguir sus mandamientos. Ahora, en otras palabras, las personas dicen, yo creo en Jesús, yo le sigo a Él, yo le amo a Él, pero no hacen lo que Él dice. Yo amo la casa de Dios y no vienen. Dios instituyó, dice la Biblia, que Él murió por la iglesia, pero no me reúno. Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente yo le conozco a Dios? ¿Haciendo qué? ¿Siguiendo qué? Sus mandamientos. Porque mi fe se materializa en haciendo lo que Él me dijo. Por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo y no me levanto en la mañana y todos los días estoy en mi casa, ¿realmente estoy creyendo que voy a encontrar trabajo?
No, realmente, ¿por qué? Porque no se está materializando lo que supuestamente yo creo. Aunque algunos hasta la casa le llegan el trabajo. Nomás para que trabajen les llega hasta en la casa. Pero hermanos, fíjese aquí lo que está diciendo. No está diciendo que uno es salvo por seguir los mandamientos. Lo que está diciendo es que si ya le conoces, vas a seguir sus mandamientos. Dice Santiago, hermanos, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, un cristiano no puede vivir en no seguir los mandamientos de Dios. Un cristiano que conoce a Dios no puede evitar seguir los mandamientos porque es hijo de Dios y él sabe. Pero uno que dice que tiene fe y no hay obras, entonces en sí su fe es muerta. O sea, no causa impacto en nadie. Sigue viviendo lo mismo, 5 años pasan, 10 años pasan. Yo he sido cristiano 10 años, dice uno, y sigues viviendo igual. Entonces, pues si realmente conoces a Dios, si realmente le conociste, si realmente fuiste salvo, entonces ¿por qué no le has seguido? No es natural, hermanos, que uno nazca de nuevo en la fe del Señor Jesucristo y no crezca. ¿Ok? Entonces, fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ok? Es una persona que ya le conoce. No es una persona que no le conoce. ¿Ok? Si guardamos sus mandamientos. Fíjese. El versículo 4. El que dice, yo le conozco. Este está fuerte, hermanos, ¿eh? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿el tal es qué? Mentiroso. Ay, hermanos. ¿Y la verdad no está qué? En él. En él. Imagínense, hermanos. El que dice, oh, yo le conozco. Oh, mi Dios. Oh, esto. ¿Y no guarda sus mandamientos? ¿Qué dice? Mentiroso. Yo no digo, hermanos, dice la Biblia, que es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su ¿qué? Palabra. Su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe ¿qué? Andar como él anduvo. Si yo digo que conozco a Dios, debo andar como él anduvo. Y en esto, hermanos, se perfecciona. En esto, hermanos, en conocer a Dios, nuestro andar se va perfeccionando. El amor se perfecciona. Nos perfeccionamos más en hacer los mandamientos de Dios. En otras palabras, hermanos, no digamos, yo tengo fe en nuestro Señor Jesucristo, yo tengo fe en esto y en esto y en esto, y no lo sigue. ¿Qué es una persona que dice que, oh, yo creo en el Señor Jesucristo y no le sigue? ¿Ve que está fuerte, hermanos, para algunos? Es fuerte. Fíjese. No quiere decir, hermanos, que usted no peque. No quiere decir que usted sea perfecto. Sino la perfección. La palabra perfecto, hermanos, en la Biblia se refiere a madurez. No va a llegar a maduro cristiano de la noche a la mañana. Pero su fe lo va a llevar a madurar con el tiempo. ¿Ok? Yo no fui pastor en el día que fui salvo. Lleva un proceso. Todo lleva un proceso de cambio. La mentira, nuestro pecado, todo eso lleva un proceso, se va quitando. Poco a poco. Hay otros con los cuales luchamos más. Pero hermanos, hay que seguir adelante en el amor de nuestro Señor, en la fe. ¿Ok? Entonces, tu fe es ciega. ¿Cómo sabes que hay Dios? ¿Cómo sabes? Pues mira la forma que vivo. Mira la forma como Cristo me cambió. ¿No crees tú? Yo sí creo, porque hasta yo ni me la creo. ¿Cómo dejaste de tomar? ¿Cómo dejaste de hablar? Y con esto termino, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, muchas religiones que todavía se visten como pandilleros. Yo era pandillero, hermanos, antes. Como dice el hermano, los cholos.
Yo era pandillero antes, hermanos. Yo tomaba, usaba drogas en la cárcel, todo ese tipo de cosas. Y en eso pensaba. Y hay religiones, hermanos, que supuestamente Dios los saca de eso, pero siguen todavía que homie, y siguen predicando y predican las palabras, no han cambiado su lenguaje. Su forma de hablar sigue igual. Porque todavía piensan en el pandillerismo, todavía piensan en ese vocabulario. Me dicen a mí, ¿tú eras pandillero? Gloria a Dios, porque ya no se nota nada. A menos que miraron la foto. ¿Sí vieron la foto? Denise no la miró, ¿va? También la miró. Es que puse en Facebook, mi esposa puso en Facebook de antes y después y no había ninguna foto sin tatuajes. Entonces puso la foto de antigua y la de ahorita. Entonces ya todo Facebook sabe. Pero está bien, hermanos, para que sepan que si van a la casa y me molestan, una golpiza. Como dicen los hermanos, llamo a los cholos. A ver si hay aquí. A ver si hay, sí. No, hermano, ni me meto en problemas ahorita. Y ya, hermanos, con esto termino, es que no tengo reloj. Pero, hermanos, vamos a seguir con este tema, hermanos, la próxima semana. Y el jueves vamos a seguir con estos temas para asegurar nuestra salvación, hermano. ¿Por qué somos salvos? No es de nosotros, Dios lo hizo. ¿Por qué dejé tomar? No lo sé. Un día nomás no me gustó. ¿Okay? Todavía estoy luchando cuando huelo la marihuana. Todavía estoy luchando no es cierto, hermanos. La marihuana la fumé 2 veces y no me gustó. Gloria a Dios. Si no, hubiera estado bien marihuana ahorita. Hermanos, entonces vamos a seguir con esto. Ya se acabó la escuela dominical, se terminó. Les digo, hermanos, falta tiempo. Pero, en fin, gracias a Dios, hermanos. Hermano Rubén, ¿puedo orar para terminar la escuela dominical? Señor y Padre Celestial, te damos gracias por otro evento día que nos das, Señor. Gracias, Señor, por el Padre Dominical, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por la enseñanza, Señor. Pido, Señor, en tu bendito nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Sí, los niños. Pasen los niños. Aquí, papi, vamos. Ponte aquí. Déjame, ¿sabes qué? Pónganse acá para aquí. Misionero, cuán grande es tu amor por tu Dios. Misionero, guerrero valiente del Rey, que por